creo que ya estamos en el tiempo, así que daremos inicio a esta mesa. Primero me presento, mi nombre es Camila, soy asistente de COES y voy a ser moderadora de esta mesa, la que se titula Contextos interculturales y los desafíos a la cohesión social, aproximaciones desde estudios cuantitativos, correspondiente al eje 6 de nuestra conferencia internacional, titulado Promoción de la diversidad sociocultural para la cohesión y el desarrollo social. A los expositores les comento que cada uno tendrá 15 minutos para presentar. Es importante que nos acotemos a los tiempos, ya que posterior a esta mesa también vienen más ponencias y más actividades a las que por supuesto se pueden sumar. Así que en el chat les voy a ir anunciando cuando le queden 5 minutos y 1 para finalizar. O de lo contrario, también los puedo interrumpir en su presentación y les digo como 5 minutos, para que también podamos acotarnos a eso. Después de las presentaciones, ¿sí, Carolina? No, al igual que en la mesa anterior que habíamos acordado con Roberto, yo voy a hacer al final de las presentaciones también una pequeña reflexión. Comentario, sí. Carolina Stefani, como también una de las encargadas del eje 6, nos va a entregar comentarios posterior a las presentaciones y con eso también daremos espacio a las preguntas y comentarios que nos pueden hacer llegar a través del chat. Así que a continuación voy a presentar a nuestros expositores. Contamos con la presentación de Damián Gildemeister, no sé si lo pronuncié bien, Damián. Su presentación se titula ¿Cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero? Estudio de la relación entre diversidad producto de la inmigración y cohesión social en la región metropolitana. Posterior a eso nos acompaña Constanza Ayala con su presentación Desafíos metodológicos para el estudio de la discriminación étnica y racial. Luego sigue Daniela Chávez con su presentación El rol de la toma de perspectiva y prejuicio de clase social en la integración de estudiantes inmigrantes. Y finalmente, Roberto González, quien nos presentará Predictores psicosociales de la confianza intergrupal en contextos interétnicos. Damián, ya nos puedes compartir tu presentación y por supuesto muy bienvenidos y bienvenidas a esta mesa. Gracias. ¿Se ve? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como dijeron, mi nombre es Damián y junto con Gabriel Otero y Dante Contreras hicimos esta investigación, que es un análisis territorial de la relación de diversidad con inmigración y cohesión social en la región metropolitana. En la presentación está estructurada de la siguiente forma: una breve introducción, después vamos a revisar rápidamente distintas teorías sobre diversidad y cohesión social. Después presentaremos la metodología y los datos con los que trabajamos, los resultados que obtuvimos y una pequeña reflexión final. Bueno, primero como motivación, no es nada nuevo decir que la inmigración en Chile es un fenómeno que ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años, en las últimas décadas. Sin embargo, sigue siendo relativamente acotado si lo comparamos en un panorama internacional. Por otra parte, desde la literatura especializada, los efectos de la diversidad en contextos residenciales sobre capital y cohesión social es una temática ampliamente estudiada, que forma parte de un debate que está todavía abierto. El tema se ha investigado principalmente en países del norte global, con otros historiales y otros contextos de diversidad, y este trabajo constituye el primero del tipo para América Latina del que tengamos registro. Bueno, el paper se centra en la región metropolitana de Chile y se enfoca en estudiar los efectos de la exposición a diversidad producto de la inmigración sobre cohesión social. Utilizamos varias medidas de cohesión que nos permiten tener como una perspectiva amplia de 4 dimensiones diferentes de cohesión social. También se estudia una posible heterogeneidad del efecto de la diversidad sobre cohesión social, una heterogeneidad mediada por el territorio en el que se da. Se plantea que los efectos de la diversidad dependerán en forma importante del contexto en que se dan, en qué tipo de barrio existe esta diversidad. Y también se plantea que la segregación socioeconómica juega un rol súper importante a la hora de explicar cohesión en ciudades latinoamericanas. Trabajamos con los datos del ELSOC de la primera ola, con el empalme con datos del censo, que nos permite tener información
individual y territorial de la muestra con la que trabajamos. Son 3 las puntos de investigación que buscamos responder. La primera es si es que es posible encontrar efectos de la diversidad producto de la inmigración sobre cohesión en un país como Chile. Si existen diferencias en estos efectos dependiendo de los tipos de barrio que sea la diversidad. Y nos preguntamos cómo varían estos efectos entre distintas dimensiones de la cohesión social. Ahora voy a hacer un barrido más o menos rápido de distintas teorías entre diversidad y cohesión. Primero está la teoría del contacto, la que nos dice que en la medida que miembros de un grupo mayoritario interactúan en situaciones de iguales con miembros de las minorías, se moderan prejuicios y se fortalecen lazos intergrupales. También está la teoría del conflicto, que en contraste nos dice que en contextos de recursos escasos, la presencia de un grupo extraño minoritario genera un sentimiento de alerta y amenaza en el grupo mayoritario, el cual fortalece como sus vínculos intragrupales al mismo tiempo que se fortalecen o se profundizan prejuicios u hostilidades. Ambas teorías de todas formas pueden ser complementarias, en el sentido de que el contacto asoma como un mediador de la merma en cohesión social que genera la diversidad asociada al conflicto o a la amenaza. Más recientemente, Putnam en el 2007 propone lo que él llama la teoría de la constricción, en la cual él nos indica que la diversidad genera una pérdida generalizada de la cohesión social, no solamente inter o intragrupal, sino que una pérdida generalizada, y a raíz de esta publicación se generó una especie de boom en esta literatura, tanto por quienes apoyaban o quienes contradecían lo que decía Putnam. Esta teoría de la constricción ha sido explicada o ha sido como interpretada como la diversidad generando una especie de principio de anomia que podría deberse a distintas razones, tales como un debilitamiento del control social, una mayor dificultad para generar acuerdos colectivos o problemas comunicacionales asociados a la diversidad. Sin embargo, hay varios detractores de esto que postula Putnam, entre ellos Uslaner, por ejemplo, nos habla de que no es la diversidad por sí sola la que genera una merma en cohesión, sino que es la diversidad cuando se da en un contexto de segregación o aislamiento asociado a lo étnico o a lo racial, que ese es verdaderamente el motor que genera estas separaciones con mermas en cohesión. Y también hay críticas más metodológicas, por ejemplo, en las que dicen que hay un efecto composicional de la diversidad, donde grupos minoritarios tienden a presentar indicadores de menor cohesión y se ven sobrerepresentados en territorios más diversos. Ahora bien, como mencioné antes, este trabajo aporta desde el contexto, en el sentido de que es el primero para América Latina y para Chile, y en ese sentido es importante tener como ciertas nociones de las particularidades que tienen estos contextos frente a los del norte global. Por ejemplo, Santiago es una ciudad particularmente segregada, con una combinación distintiva de modernidad y subdesarrollo. Y en la literatura, por ejemplo, se muestra que en Santiago la cohesión barrial tiene que ver con la posición en que se vive en la ciudad, lo que depende de la capacidad de elección y de ciertas dinámicas de exclusión social asociadas al mercado inmobiliario, por ejemplo. Así, la segregación residencial podría ser particularmente relevante para explicar la cohesión barrial en este contexto, y un poco en la línea con lo que hizo Uslaner serían como estos canales de segregación socioeconómica las que explicarían estas aislaciones o separaciones dentro del contexto territorial. Es en este contexto que para este estudio esperamos encontrar primero efectos negativos de la marginalidad territorial sobre la cohesión barrial, entendiendo la cohesión como un privilegio, o en línea entender la cohesión como un privilegio, y creemos que de haber un efecto de la diversidad sobre cohesión barrial, este se dará en contextos de mayor precariedad y no será generalizable entre distintas dimensiones, o sea, no vamos a encontrar en todos los indicadores, eso es lo que creemos. Y se espera que de encontrar efectos asociados a mayor estatus socioeconómico individual, estos sean positivos, o sea, que hay una relación positiva con cohesión barrial. Trabajamos con datos del ELSOC de la primera ola del 2016 con el empalme georreferenciado. Nuestras muestras finales son de 615 personas nacidas en Chile que viven en la región metropolitana, y contamos con información de 179 zonas censales, que es nuestra proxy de barrio. Nos centramos en la RM porque concentra una mayor cantidad de población inmigrante, más de la mitad de los inmigrantes del país viven en la región metropolitana, además de por su composición altamente segregada. Como mencioné antes, para tener una perspectiva amplia del fenómeno de la cohesión barrial, trabajamos con varias medidas, con 7 medidas de cohesión que se dan en distintas dimensiones. Tenemos en sentido de pertenencia, trabajamos con apego al barrio, place attachment y arraigo al barrio. En la dimensión de relaciones sociales tenemos sociabilidad entre vecinos, confianza en vecinos y una variable de visita a vecinos.
orientación al bien común tenemos participar en la junta de vecinos, y en dimensión normativa de la cohesión, un índice de desorden en el barrio, una percepción de desorden. Nuestra variable de interés, la variable con la que medimos diversidad, es un índice de diversidad o un índice de fraccionalización que se calcula con esta formulita, que lo que nos indica es básicamente cuál es la probabilidad de que si seleccionamos aleatoriamente a dos personas dentro de una zona, estas sean de grupos diferentes. Y un indicador, bueno, muy usado en esta literatura. También para trabajar con el contexto territorial y para controlar por el contexto territorial, a la vez de para explorar estas posibles heterogeneidades o intersecciones entre tipo de barrio en el que se vive y diversidad, construimos categorías de barrios usando una técnica de clusterización jerárquica con componentes principales, y esto nos permite hacer una tipología de 3 barrios diferentes, que son zonas marginadas, zonas medias o mixtas, y zonas acomodadas en base a 10 características distintas de estos barrios. También usamos controles individuales que nos entrega el SOC, que son bastante genéricos en esta literatura, tales como género, edad, nivel educacional, el ingreso familiar, si la persona arrienda el lugar en el que vive y los años que lleva residiendo en el barrio. Una cosa interesante es que habla de lo consistentes que son las categorías con las que trabajamos de tipo de barrio, es que existen diferencias bien marcadas, tanto individual como territorialmente en los distintos tipos de territorios. Al mismo tiempo existen marcadas diferencias en los países de origen de las personas migrantes que viven en estos tipos de barrios. La estrategia empírica con la que vamos a trabajar es un modelo lineal mixto jerarquizado por zonas censales, que estimamos la siguiente ecuación, donde nuestros parámetros de interés serían el beta 1, que recoge el efecto de la diversidad, y este beta 3, que ve esta interacción entre el tipo de barrio y la variable de diversidad. Ahora, entrando en los resultados, la dimensión de sentido de pertenencia, donde tenemos place attachment y arraigo al barrio, encontramos los mismos resultados para ambos indicadores. Vemos que ya, me quedan 5 minutos. No fue posible encontrar efectos de la diversidad sobre ambos indicadores. Se encontró un efecto negativo y bienes zonas marginadas asociados a ambos indicadores, y el tiempo reciente en el barrio asumó como la única variable individual relevante para un efecto positivo sobre apego y arraigo. Acá lo podemos ver en las tablas, ¿verdad? En la zona marginada este efecto negativo, efecto positivo del tiempo reciente en el barrio, y lo mismo para arraigo en el barrio. ¿Ya? En la dimensión de relaciones sociales encontramos mayores diferencias en los distintos indicadores. No fue posible encontrar un efecto significativo asociado a diversidad, ni en sociabilidad, ni en confianza en vecinos, pero sí en visita a vecinos. Sin embargo, este efecto desaparece cuando agregamos las interacciones. En cuanto a las variables territoriales, solo encontramos un efecto sobre confianza en vecinos asociado al vivir en zona marginada. Hay una merma en confianza en vecinos. Bueno, las mujeres visitan más a vecinos, y un mayor nivel educacional está asociado con mayores niveles de confianza en vecinos. O sea, en visita a vecinos encontramos esta merma en índice de diversidad, no encontramos nada territorial en sociabilidad con vecinos, y existe esta merma en zonas marginadas asociada a la confianza en vecinos, a la vez que un efecto positivo en nivel educacional, lo que habla como de el estatus socioeconómico, ¿no? En la dimensión de orientación al bien común, encontramos una relación positiva y significativa de participar en juntas de vecinos en la interacción de diversidad con zonas marginadas. Y esto es interesante porque no encontramos ningún parámetro significativo en otras variables territoriales, con otras variables de diversidad, pero sin esta interacción, lo que así como preliminarmente nos podría estar hablando de que se estaría cumpliendo en el fondo la teoría de la amenaza, en el sentido de que ante la exposición a diversidad se fortalecen las organizaciones barriales o colectivas, y bueno, las mujeres y quienes reciben más tiempo en el barrio son más propensas a participar. Ahora, si vemos esta interacción, como decía antes, gráficamente vemos que en las zonas marginadas, asociado a mayor diversidad, existe una probabilidad predicha más alta de participar en la junta de vecinos. Esto no es así ni en las zonas medias ni en las zonas acomodadas, donde esto tiende a bajar. Finalmente, en la dimensión normativa de la cohesión, vemos que vivir en zonas marginadas tiene asociado una mayor percepción de desorden en el barrio, y que la inclusión de variables territoriales desplaza las relaciones significativas con variables individuales. O sea, acá vemos que en esta primera especificación, por ejemplo, el nivel educacional y el tiempo reciente del barrio asumen como significativas, pero que al incluir variables territoriales eso se diluye, y que en verdad es vivir en una zona marginada lo que afecta principalmente a percibir un mayor desorden en el barrio en que se vive. De forma complementaria agregamos una variable adicional, que es satisfacción residencial, que no es
propiamente tal una variable de cohesión, pero con la que encontramos resultados bien interesantes, que es que vemos una relación positiva de la diversidad con esta satisfacción residencial, pero que en los contextos de zonas marginadas la interacción es negativa. Entonces, por un lado, la diversidad por sí sola es positiva, pero en las zonas marginadas se vuelve negativa. Lo que después, si lo vemos gráficamente, nos encontramos de que en las zonas marginadas existe una relación más o menos plana entre diversidad y el índice de satisfacción, pero en las zonas acomodadas existiría como una mayor valoración o una mayor satisfacción asociada a vivir con mayor diversidad. Y esto nos hace preguntarnos qué es lo que explica esto y si es que existe como una mayor satisfacción o una percepción más positiva de ciertos tipos de diversidades que se dan en estos barrios más acomodados. Y ya para concluir y resumiendo lo que hemos encontrado, en primer lugar, no se encontró una relación generalizada entre diversidad y cohesión social. Solo en 2 de los 8 indicadores estudiados fue posible encontrar una relación significativa, que además apuntaban en direcciones contrarias. Acá un tema súper importante y que habla de la relevancia del contexto con el que trabajamos es que no encontramos una merma en confianza en vecinos asociada a la diversidad, que es una cuestión que en la literatura tiende a considerarse como una regularidad empírica, más allá como de los distintos resultados que hay. Esto es como una regularidad que se da en el norte global, y no se dio en este caso, lo que habla de un interés que despierta el contexto. También, bueno, en formas de cohesión asociadas al barrio, la marginalidad territorial asoma como una variable sumamente relevante, que habla de la importancia del territorio y la marginalidad. Variables individuales asociadas a mayor estatus socioeconómico tienden a estar asociadas a mayores niveles de cohesión social, especialmente en confianza, como vimos. Bueno, esto que hablamos del efecto negativo sobre satisfacción residencial asociado a la interacción entre zonas marginadas y diversidad. Y los hallazgos que nosotros encontramos apuntan en la dirección de entender la cohesión como una forma de privilegio en la región metropolitana, en línea con estudios recientes como el de Méndez y otros del 2020. Entonces, como comentarios finales, al ser este el primer estudio de cohesión de la relación cuantitativa entre exposición a la diversidad producto de la inmigración y cohesión social en América Latina, se vislumbra efectos muy diferentes a los encontrados en el norte global. Encontramos evidencia en contra de asumir como algo generalizable, tanto a nivel de contextos como de dimensiones, la relación negativa entre diversidad y cohesión. Y a modo como de preguntas abiertas finales, planteo lo siguiente: preguntarnos si son estos casi nulos efectos de la diversidad sobre cohesión consecuencia de una población migrante aún relativamente pequeña y reciente, o sea, es porque este fenómeno es nuevo y chico, o se debe a que efectivamente estos efectos son absorbidos por otros fenómenos estructurales de mayor relevancia, como la marginalidad territorial y la segregación. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Excelente con los tiempos, de verdad que fue preciso, exacto. Ahora es el turno de Constanza. Ya, igual, ¿me podéis avisar cuando me queden 5 minutos? Sí, ¿prefieres que te interrumpa o te lo envío por chat? No, interrúmpeme mejor. Ya. Ya. Ahí te aviso. Ah, no puedo compartir. Y ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya. Súper. Ya, entonces voy a tratar de hacerlo breve porque igual hice una presentación larga, pero mi presentación es sobre los desafíos metodológicos para el estudio de la discriminación étnica y racial, que se sitúa en una revisión metodológica que hice en mi proyecto de tesis que estoy cursando en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, enfocado a migración y educación. Y les voy a hablar principalmente de estos temas: contexto, problemas y medición cuantitativa de la discriminación. Sobre el contexto, bueno, como acá casi todos trabajamos en estos temas, pero a mí principalmente lo que me interesó es hacer este estudio o problematizar sobre la integración de familias migrantes en países receptores, focalizado, bueno, mi tema de investigación es más focalizado en niños, niñas y jóvenes, y tomo mucho la teoría de asimilación segmentada de Portes,
Bueno, y uno de esos elementos que se relaciona con esa integración es la respuesta de la población local, y una de esas respuestas se puede asociar a estereotipos, prejuicios y discriminación hacia minorías étnicas y raciales, lo cual claramente afectaría la movilidad social y, por consecuencia, la integración de las familias y las personas migrantes. Yo me voy a focalizar en la discriminación, y en ese sentido, ¿cómo lo podemos definir? Tomando esta definición de Correll y otros autores, lo definimos como el comportamiento dirigido a miembros de una categoría social que afecta sus resultados y que se dirige hacia ellos simplemente por su pertenencia a la categoría. Y ellos lo definen en general, la literatura, hacia acciones y juicios y decisiones. Entonces ahí no me voy a meter en esa discusión, pero también hay una discusión sobre esta distinción entre qué es lo que es prejuicio y qué es lo que es discriminación. ¿Ya? Ahí está. Y dentro de este contexto, ¿cómo podemos estudiar este concepto de discriminación enfocado a lo étnico y lo racial desde lo cuantitativo? Existen como los métodos tradicionales que se relacionan más bien con encuestas, pero que traen consigo problemas de deseabilidad social, que también se los voy a explicar después. Y posible solución que nos entrega la literatura internacional y algo que se ha hecho en la nacional son los métodos experimentales. Entonces, en ese sentido, el objetivo de esta presentación es analizar de manera crítica, lo voy a intentar, algunas aplicaciones de las principales técnicas cuantitativas actuales para tratar el fenómeno de la discriminación hacia minorías étnicas y raciales. Entonces, en ese sentido, busco aportar a la discusión sobre esta integración y medir las respuestas de la población local, y también me gustaría sacar algunos aprendizajes para la investigación nacional. Entonces, si hablamos un poco sobre los métodos a revisar, tenemos entonces los métodos tradicionales y experimentales, a los cuales les quiero dar énfasis. Acá hice una pequeña desglose de algunas de las escalas que más se utilizan en encuestas con medidas explícitas para evaluar o medir la discriminación étnica y racial. Una de las más utilizadas, y si se fijan en los ejemplos, principalmente surgen en Estados Unidos en temas raciales, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la escala de resentimiento racial, que ve esta distinción entre negros y blancos, pero tiene varias críticas en el sentido de que incluye ítems que no necesariamente están midiendo resentimiento, sino también aspectos políticos. También tenemos la escala de racismo moderno, que esta se ha aplicado en Chile, ¿cierto? Ajustándolo al contexto chileno. Y está esta escala que también es bien interesante, que es de conciencia grupal, en donde uno de sus ítems pregunta directamente como la percepción de las personas sobre si es que existe discriminación o un trato desigual hacia distintos grupos. Y una también de las más comunes es el afecto grupal, donde tenemos este termómetro, ¿cierto? Donde tenemos, por ejemplo, sensaciones favorables o desfavorables hacia ciertos grupos. Entonces, principalmente tenemos estas escalas, ¿ya? No las explico mucho porque no es mi foco ahora. Y acá les dejo solamente un ejemplo, tiene varios años, pero como les comentaba, una escala de racismo moderno aplicado por Cárdenas en el 2007, una muestra de estudiantes, y la ajustó como al caso de inmigrantes bolivianos. Él hablaba más bien de prejuicio, y en términos como generales, ellos observan un moderado o bajo grado de prejuicios en los migrantes bolivianos en esta aplicación. Entonces ahí surge la problemática que a veces se observa en muchas de estas mediciones, es que la discriminación, o también otros llaman prejuicios o estereotipos, son más bajos cuando aplicamos preguntas o ítems directos, ¿ya? Y también si nosotros comparamos con estudios cualitativos, los estudios cualitativos nos muestran que si es que uno hace cierto análisis un poco más profundo, sí hay discriminación en las prácticas de distintos grupos. Entonces, por lo mismo, lo que se puede decir y lo que discute la literatura
es que existe un sesgo de deseabilidad social o sensibilidad, ¿ya? Al momento de aplicar este tipo de ítems, que es lo que sucede al momento en que las personas mienten, cuando creen que su verdadera opinión va en contra de las normas sociales percibidas. Y en términos como más metodológicos, esto podría ser como o sea, son errores de medición, la información errónea, subestimación o no respuesta. En términos de los métodos experimentales para medir discriminación, estos son los más utilizados en la literatura internacional, que son los audit studies, los conjoint experiments, test de asociación implícita, que esto le marqué con un asterisco porque no voy a hablar de esto porque sí se ha utilizado en Chile, especialmente en psicología, entonces es algo que ya se conoce, y los list experiments. Les quiero explicar, como no tengo mucho tiempo, a grandes rasgos en qué consiste cada uno de estos estudios y por qué encuentro que es relevante aplicarlos en Chile. En un caso tenemos los estudios, los audit o los estudios de auditoría, que es un experimento de campo que lo que hace es emparejar a 2 o más personas con características casi idénticas para probar un resultado. Entonces, más que nada lo que hacemos es variar ciertas características de los sujetos, que puede ser la raza o la etnia, y en ese sentido lo que más se ha hecho es como variarlo en currículums con las mismas características y aplicar a un trabajo, ¿ya? Y ahí ver si es que hay diferencias en las respuestas. En Chile encontré un estudio realizado por Bravo, Sangüesa y Ursúa del 2008, pero sin foco en minorías étnicas y raciales, sino más bien socioeconómico. Y acá el problema, o sea, ¿por qué yo creo, personalmente, por qué no se ha utilizado mayormente? Es porque requiere mucho tiempo y recursos, claramente. Acá traje un ejemplo de un estudio más bien reciente, realizado en Estados Unidos por Gaddis, que es un sociólogo, en donde busca hacer este estudio, ¿cierto?, de ver si es que efectivamente hay un sesgo o discriminación en la elección de candidatos a ciertos trabajos según el color de piel, ¿cierto? Si son candidatos negros o blancos, y según su, si egresaron de universidades selectivas y no selectivas. Y lo que nos indica acá es que la raza resulta como acá una doble penalidad, en donde cuando los empleadores, responden a los candidatos negros, es para trabajos con menor salario y menor prestigio que los candidatos blancos, ¿ya? Entonces eso. Por otro lado tenemos los estudios como de viñetas o encuestas factoriales o los experimentos conjuntos, que son los conjoints, en donde también se van variando, en donde se pide a los encuestados que elijan o califiquen perfiles hipotéticos que combinan múltiples atributos. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo, pero se ha utilizado para distintos temas, y en Chile, mayormente en estudios de mercado, se utiliza mucho en educación, política, pero con poca aplicación a los temas de etnia y raza. Acá un ejemplo que me pareció bien interesante, que está enfocado en la migración, y es que se ocupa este tipo de diseño para ver si es que la gente, ¿cierto?, apoyaba o no la admisión de ciertos sujetos, o les entregarían visa para entrar a Estados Unidos, ¿ya? Entonces se fue variando distintas características. Entonces acá un ejemplo, le ponen distintos perfiles de sujetos, en donde van variando, van variando ciertas características, por ejemplo, el país de origen, la profesión, y los sujetos tienen que seleccionar cuál sería, como elegir entre esos 2 perfiles, cuál usted preferiría, ¿ya? 5 minutos, Constanza. Ya. Voy bien, me queda poco. Entonces, por último, este es el tipo de experimentos que yo tengo mayor conocimiento porque es el que estoy trabajando para mi tesis doctoral, que son los list experiments, o los experimentos por lista, en donde lo que hacemos nosotros es tener, ¿cierto?, una muestra de sujetos, ¿ya? Puede ser por conveniencia o probabilístico, y lo que hacemos es dividir estos sujetos, ¿cierto?, en un grupo de control y tratamiento, y lo que buscamos es medir la discriminación de manera implícita, en el sentido es que mostramos
un conjunto de ítems a los sujetos y le preguntamos con cuántos de estos ítems usted considera problemáticos, otros preguntan si están de acuerdo o no, y tenemos la misma cantidad de ítems ya en los dos grupos, pero en el grupo de tratamiento lo que se llama adjuntamos o incluimos un ítem sensible, ya que sería un ítem que busca medir la discriminación sobre algún tema. Y además lo podemos comparar con una pregunta directa en donde midamos directamente, ¿cómo se dice?, ese ítem sensible. Entonces, este tipo de experimentos también ha servido para medir la deseabilidad social en los sujetos que se están estudiando. Entonces, se ha utilizado en distintos temas y en Chile no se ha utilizado mayormente. Está más que bien en una encuesta realizada por Barksdale y Maldonado en 2015 sobre temas de discriminación política hacia el pueblo mapuche. Acá un ejemplo bien... lo voy a explicar a grandes rasgos, que también está enfocado en la migración, ¿ya? Y es acerca del apoyo a las políticas restriccionistas a la inmigración, ¿ya? Y solamente, más que los resultados, quiero mostrarles, como el diseño está en inglés, pero lo que se hace acá es, ¿cierto? Tenemos, esta es la premisa. Entonces, los sujetos uno le muestra estos ítems, y más que preguntarles con cuáles de estos usted está de acuerdo, o en este caso, en cuáles de estos usted se opone, más que nada le preguntamos con cuántos, ¿ya? Entonces acá tenemos preguntas sobre distintos temas políticos, y al grupo de tratamiento se le agrega este ítem adicional, que es, en este caso, cortar la inmigración a Estados Unidos. Entonces, en ese caso podríamos medir la discriminación hacia, ¿cierto?, el ingreso de migrantes en el país. ¿Ya? Perdón, hablé muy rápido, pero espero que se haya entendido. Como reflexiones finales, ¿cierto? Por temas de tiempo no pude hacer un análisis tan crítico como el que deseaba, pero en el caso de Chile sí se han aplicado bastantes métodos tradicionales, como yo les mencionaba, y en términos experimentales, el IAT se ha aplicado bastante, y han entregado resultados muy, muy, muy útiles, pero también para profundizar en eso y pensando también en lo que se mencionaba en la presentación anterior, en los últimos años Chile, ya sabemos, ha aumentado mucho la cantidad de migrantes, los flujos migratorios, entonces por lo mismo sería muy, o sea, contribuiría mucho tener más información como lo tienen estudios internacionales, ¿cierto? Esto se ha aplicado principalmente en Estados Unidos, Europa, China también. Entonces, también sería muy interesante, nos permite complementar con lo que ya existe, a pesar de que tenemos, ¿cierto?, estas desventajas entre validez interna-externa, tiempo, recursos. Por lo mismo yo personalmente, por temas de como lo que revisé, los experimentos por encuestas son una buena solución, ¿cierto?, en términos de recursos y tiempos, como los conjoint y los list experiment. Y como les mencioné, yo estoy aplicando un list experiment que ya está diseñado y en un grupo de profesores de algunos colegios voy a aplicar un list experiment sobre discriminación a estudiantes haitianos por parte de docentes de primaria y secundaria, ¿ya? Y eso, bueno, acá tengo algunas referencias, pero principalmente eso, ¿ya? Gracias. Muchas gracias por el tiempo, así que súper bien. Ya, súper. Ahora es el turno de Daniela. Daniela. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí ¿Se te escucha? escuchamos, Daniela. Sí, ahora Ya, sí. sí. Estoy con un poco
de inestabilidad en mi conexión. Espero que pueda alcanzar a... Sí, se corta un poco, Daniela. Quizás podamos... Cami, Creo que sí, creo que se desconecta. creo que podemos pasar a Roberto por mientras. Con Roberto. Mientras regresa Daniela. No hay problema. ¿Se ve bien? Sí, se ve su... Perfecto. Bien, muchas gracias. Bienvenido a este panel. Yo me voy a concentrar esencialmente en presentar parte de los trabajos que hemos estado realizando en un marco de una colaboración con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas y el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social del COES, y en el marco de un proyecto Fondese en el cual hemos puesto foco en entender una serie de factores que están relacionados con la construcción de la confianza, en este caso intergrupal, a diferencia de los conceptos de confianza social o interpersonal que también son ampliamente estudiados. Este es un trabajo que hemos estado realizando con Diego Castro, Micaela Varela y Pia Carosi como parte del Laboratorio de Psicología Social de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Primero, anticipar como concepto esencial que la confianza ha sido un aspecto clave a considerar a la hora de analizar las relaciones intergrupales. ¿Cuántos los grupos, miembros de distintos grupos confían unos en otros? Se ha visto tiene una serie de correlatos muy significativos y que marcan las relaciones que se establecen entre los grupos. Por tanto, hay una relación bien directa entre experimentar confianza hacia aquellas personas que pertenecen a grupos distintos con los cuales uno se identifica y la disposición de los miembros de la mayoría a apoyar la mantención, por ejemplo, de la cultura de esos grupos. Quiere decir que la confianza es un importante componente de la naturaleza de las relaciones intergrupales. Por otro lado, se ha estudiado bien profusamente, no solo en Chile, también en muchos otros países, el rol que tiene la experiencia de contacto, cuánto la relación, la frecuencia y la calidad, que se expresa muchas veces en lo que llamamos la amistad intergrupal, con miembros de grupos distintos a los cuales uno se identifica, son claves o importantes predictores de la confianza. La confianza intergrupal, por tanto, se sostiene en parte importante en la medida que las personas que pertenecen a distintos grupos entran en interacción. Normalmente lo que revelamos es que la confianza cae, es decir, hay menos niveles de confianza normalmente cuando las personas reportan escaso o nulo experiencias de contacto con miembros de otros grupos. En este trabajo que vamos a presentar ahora, vamos a poner foco particularmente en la relación de confianza entre personas indígenas y no indígenas que viven en Chile. Y en particular nos vamos a centrar en entender factores de la esfera más emocional, como la empatía, la ansiedad y la amenaza intergrupal. Estos conceptos aluden justamente a la idea de que las personas, cuando se ponen en la posición de otros, sintonizan con las emociones y necesidades de otros, en este caso, miembros de grupos distintos al propio, o se sienten menos ansiosos, producto de la presencia de diferencias grupales, o menos amenazados, en el sentido simbólico, podemos perder nuestra identidad, nuestras creencias, o materialmente amenazados cuando la presencia de otro grupo puede significar que uno tenga menos acceso a recursos. Vamos a ver cómo estos aspectos más emocionales, empatizar, sentir ansiedad o amenaza, juegan un rol a la hora de predecir la confianza. Como ya venía anticipando, vamos a analizar la relación de la confianza con una serie de indicadores de contacto intergrupal. Cuánto uno conoce personas de grupos distintos, con qué frecuencia se cuenta, la calidad de la relación de contacto, también las experiencias negativas de contacto y una visión que es una derivada de la hipótesis de contacto, que es la experiencia de contacto indirecto. Ya vamos a conversar más adelante. ¿Cuánto esta dinámica
de la experiencia de contacto directo o indirecto influye en los niveles de confianza. Por último, la percepción de desigualdad y conflicto entre los grupos. Esto alude a aspectos más subjetivos, y la medida que uno percibe desigualdad y percibe conflictividad entre los grupos, cuánto eso impacta o deteriora las relaciones de confianza. Todo esto lo vamos además a complejizar un poco más, y vamos a ver si el hecho de pertenecer, en este caso, a distintos grupos étnicos, indígenas y no indígenas, moderan algunas de estas relaciones que hemos estado anticipando. En concreto, vamos a probar 5 grandes hipótesis. ¿En qué medida las emociones negativas en esos grupos, como la amenaza y la ansiedad, en este caso intergrupal, predicen menores niveles de confianza, y la empatía, un predictor positivo de la confianza? ¿En qué medida vamos a testear la amistad, el contacto frecuente y la calidad de las relaciones que establecemos con miembros de otros grupos? Aumenta la confianza, y el contacto negativo la deteriora. Por otro lado, la percepción de más desigualdad y de conflicto entre los grupos, esperamos predecir menores niveles de confianza. Pensamos también que los grupos étnicos, es decir, el hecho de que uno sea indígena o no indígena, debiera moderar algunos de estos efectos del contacto en los niveles de confianza. En otras palabras, cuando el contacto opera entre minorías o mayorías, va a hacer variar la relación respecto de la confianza. Y por último, queremos analizar cómo opera el proceso del efecto indirecto del contacto. Cómo el hecho de conocer personas de mi propio grupo que tienen conocidos o amigos en el exogrupo impacta o no en la disposición para iniciar contacto con ellos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el contacto es un factor muy importante a la hora de entender cómo se consolida la relación de confianza. El estudio longitudinal de relaciones interculturales, ELRI, es un estudio que se está haciendo en el Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Es un estudio longitudinal. En este momento les voy a presentar resultados de las 2 olas que tenemos ya medidas. Solamente no voy a entrar en detalle acá, pero estos son para que ustedes tengan el mapa de todas las dimensiones que nosotros estamos midiendo en este estudio a lo largo de varios años. Este año estamos recolectando la 3ª ola, es prácticamente cada 2 años, y hemos generado un muestreo espejo que permite capturar participantes indígenas y no indígenas que viven en estas regiones, y hemos seleccionado las regiones donde hay una mayor proporción o población indígena para de manera asegurarnos que estos grupos estén debidamente representados. El estudio longitudinal tiene esencialmente, como dije, 2 grandes zonas donde concentramos los análisis. Uno, las comunidades no indígenas del norte, del centro y del sur, y lo mismo respecto a las comunidades indígenas, norte, centro y sur, en este caso andinos y mapuches, en el caso de los grupos indígenas. Esta es más o menos la proporción del tamaño de las muestras que tenemos en cada uno de las zonas geográficas en el norte y en el sur, en relación al tamaño de esas poblaciones. Veamos los resultados. Primero, en términos muy descriptivos, aquí no voy a entrar en tanto detalle, pero si ustedes se fijan, cuando uno compara los promedios en general entre empatía entre población indígena y no indígena, uno empieza a ver algunas diferencias. Gran parte de estas diferencias son significativas. Por ejemplo, la amenaza es más alta percibida en los pueblos indígenas, la ansiedad, sin embargo, es más baja respecto a lo que se despierta en la población indígena. Hay levemente más niveles de empatía hacia las no indígenas que al revés. Por ejemplo, hay más contacto, que es muy común, la frecuencia de contacto es muy común. Esto habla también de la distancia que hay entre los no indígenas y los indígenas, y no al revés, porque normalmente las minorías tienen menos oportunidades, tienen más oportunidades de contacto, al ser menos en número. Sin embargo, reportan mejor calidad en la relación contacto que la calidad que establecen los no indígenas, y así sucesivamente. Cuando comparamos los patrones a lo largo del tiempo, se mantienen básicamente relativamente estables en la misma dirección. Pueden ver esta presentación en detalle después, la vamos a dejar disponible. La cantidad de conocidos, y ahora lo que vamos a hacer, voy a mostrar correlaciones parciales, donde vamos a ver los efectos que se produce el contacto y la confianza. Por ejemplo, cuando comparamos la relación entre contacto en 2016 y 2018, después prácticamente 2 años,
la cantidad de conocidos del contacto predice significativamente la confianza, habiendo controlado por el nivel previo de confianza. Es un efecto importante que ocurre después de tanto tiempo. En cambio, este efecto es inverso en el caso de los pueblos indígenas. Conocer más reduce los niveles de confianza. Esto es algo súper interesante y vamos a ver cómo eso se relaciona con otros factores dentro de este modelo que vamos a ver. Cuando hablamos ahora de la calidad, es decir, la naturaleza, mientras mejore la calidad de la relación, aquí sin embargo ustedes se van a dar cuenta que el hecho de que uno tenga buena calidad no hace la diferencia para ninguno de los dos grupos indígenas, étnicos, indígenas y no indígenas. Cuando hablamos del contacto negativo, sin embargo, solamente este fue significativo en el caso de los pueblos indígenas. Tener malas experiencias de contacto con personas no indígenas claramente deteriora la confianza hacia ellos desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Si uno lo mira resumido en este modelo, lo que uno empieza a entender que las diferencias que tiene el contacto en los grupos mayoritarios es distinta a los patrones que presentan en los grupos minoritarios, excepto cuando la calidad es alta. Eso habla de un hallazgo importante que también se ha descrito en la literatura. Bueno, ahora vamos a poner el test más complejo que tiene este modelo, haciendo una regresión múltiple en la cual vamos a analizar todos estos componentes tomando en cuenta otros factores que hemos controlado y analizado globalmente. En este modelo que a continuación pueden mirar, ustedes van a ver en los primeros modelos que aquí están descritos uno a uno, cómo vamos agregando diversos factores explicativos. En el modelo 2, por ejemplo, aquí el modelo 1 solo está el efecto autorregresivo, que lo controlamos en todos los niveles previos, porque siempre queremos estimar la confianza del año 2018 controlando los niveles previos, y obviamente siempre significativo y alto. Si ustedes se fijan, siempre consistentemente, la edad aparece como un factor muy relevante. A medida que aumenta la edad, las personas confían más en el exogrupo. En cualquiera sea el exogrupo, sean indígenas hacia no indígenas o al revés. Las personas con mayor nivel de escolarización respecto a las que tienen menos escolarización se observa el mismo fenómeno. Mayor capital cultural, mayores niveles de confianza. El hecho de que pertenezcan a zonas urbanas versus rural solamente fue descrito, fue un factor significativo hasta el modelo quinto, que nosotros solo teníamos los factores específicos de factores demográficos, más el efecto de la percepción de desigualdad y conflicto y percepción negativa asociada al conflicto. Pero después de esos modelos, el efecto de los urbanos, como ustedes se dan cuenta, desaparece. La muerte de Camilo Catrillanca, que fue un evento, como todos sabemos, lamentable, que ocurre justo en el momento que nosotros estábamos haciendo el campo de este estudio, también tuvo un efecto en algunos de estos modelos. Es decir, la gente disminuyó los niveles de confianza, especialmente en estos modelos que tenemos acá, cuando tenemos bastante incorporados todos los efectos de las variables de interés, especialmente después del evento de la muerte de Camilo Catrillanca. Eso fue un evento muy significativo en este modelamiento de datos. La empatía, sin embargo, fíjense, sistemáticamente en el tiempo, a medida que aumenta la empatía, aumenta también los niveles de confianza. Y la calidad del contacto se mantiene estable también para cualquiera de los modelos, aunque hemos controlado previamente por todos los otros factores. Por último, la percepción de consecuencias negativas asociadas al manejo del estado del conflicto también genera una tensión muy fuerte y reduce los niveles de confianza. Mientras más pensamos que los conflictos que existen hoy día entre el Estado y los pueblos indígenas van a traer consecuencias negativas, económicas, por ejemplo, disminuye la confianza. Y por último, encontramos dos interacciones entre etnia y contacto, para el caso de la calidad de contacto y para el caso de contacto negativo. Aquí, por ejemplo, mostramos los efectos de estas interacciones. Y lo que uno ve, que en el caso de los pueblos indígenas, más contacto no necesariamente aumenta la confianza, sino que, como habíamos visto, puede incluso deteriorar la confianza. En cambio, en el grupo de los chilenos no indígenas, el contacto predice más confianza. Esto habla del efecto más bien sedativo que produce el tema del contacto en el caso de los pueblos originarios, que se ha descrito también en otra literatura. En el caso del contacto negativo, este es particularmente relevante para los pueblos originarios. Si aumenta el contacto negativo, caen los niveles de confianza. Sin embargo, eso no varía significativamente en el caso de los chilenos. Por último, como un aspecto muy importante de esta literatura, es el hecho de considerar qué factores promueven que las personas inicien contacto.
Por eso es importante entender la importancia del contacto extendido o indirecto. ¿Qué es lo que sabemos? El hecho de conocer personas de mi propio grupo que tienen contacto cercano con miembros del exogrupo, imagínense, por ejemplo, si yo soy una persona no indígena, ¿cuántos de mis amigos, por ejemplo, familiares o amigos, tienen contacto o interacciones con personas indígenas en la zona en que yo vivo? ¿Y qué es lo que sabemos? Que esa experiencia indirecta de contacto a través de mis amigos de mi propio grupo, las personas pueden variar sus sentimientos, pensamientos y conducta hacia ese respectivo grupo. El contacto indirecto, por tanto, influye en las actitudes que nosotros tenemos hacia esos grupos, aunque no hemos interactuado directamente con ellos, mediado a través de otros. La evidencia sugiere que esto en parte se debe a que cuando uno percibe que los miembros de su propio grupo entran en contacto con otros, quiere decir que se está activando una norma endogrupal, la norma que prescribe positivamente la interacción con otro, y por tanto uno asume que cuando uno ve a sus amigos juntarse con otros del exogrupo, uno infiere que está bien juntarse con ellos también. ¿Qué partimos de ese supuesto? Nosotros debiéramos asumir que las normas, como ha empleado, se ha dicho bien claramente en la literatura, son capaces de influir la conducta y la conformidad de las personas. Las personas tendemos más bien a seguir y a guiarnos por las normas endogrupales que justamente dictamina aquello que es requerido o hacer en función de lo que uno ve o lo que uno percibe mi grupo quiere hacer. Las normas, en tanto, generan alta influencia. ¿Cómo probamos esto? Este modelo, que tiene, por ejemplo, 2 tiempos, vamos a probar el efecto de la mediación con 2 tiempos, en la medida, por ejemplo, que en este caso contacto extendido predice el desarrollo de la norma, y la norma predice frecuencia de interacción en el tiempo. Es decir, aquí tenemos el antecedente predictor, el mediador y la variable dependiente. Estos son los paths autorregresivos, es decir, cuánto el factor previo predice, y es lógico que así sea en cada uno de los tiempos. La mediación se va a establecer cuando estos paths, el A y el B, resultan significativos. ¿Cómo medimos esto? Son las variables que tenemos en este estudio ELRI. ¿Cuántos de sus amigos, si yo por ejemplo soy no indígena, tienen amigos aymaras o quechuas, por ejemplo, en el norte? O las variables prescriptivas de la norma. Mi familia valora que yo tenga amigos quechuas. Mis amigos no indígenas valoran que yo tenga amigos quechuas, y así sucesivamente. Y por último, en una sección distinta preguntamos con qué frecuencia usted conversa, interactúa con personas quechuas, por ejemplo. Así todo, los resultados que tenemos fueron los siguientes. Se cumplió la hipótesis básica que el contacto extendido en el tiempo es un predictor de sí mismo, y igual lo mismo la norma y la frecuencia de contacto. Significativamente estos factores están covariando al interior de cada año, como es esperable, y lo importante es que constatamos efectivamente que el contacto extendido predice positivamente la construcción de una norma prescriptiva. Mientras más mis amigos tienen amigos del exogrupo, más pienso que ellos valoran, o mis amigos valoran, que yo tenga amigos de ese grupo. Y mientras más opera esa norma, más aumenta la frecuencia de contacto que yo tengo con el exogrupo. Es decir, el contacto extendido influye indirectamente en la frecuencia de contacto, impactando directamente en las normas prescriptivas. Por tanto, ¿qué es lo que hemos constatado con esta evidencia en este estudio bien único en el mundo, de los pocos que hay donde se analiza longitudinalmente la relación entre pueblos indígenas y población no indígena? La calidad del contacto tiene un aspecto muy sustancial. No basta solo la cantidad, sino que también la calidad y la naturaleza de la relación. El contacto negativo sabemos que, por definición, tiene un impacto deteriorando los niveles de confianza, y por tanto el efecto que ello provoca es algo muy significativo, y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de entender la naturaleza de las relaciones intergrupales. Sabemos que el contacto también varía de manera importante según el grupo étnico. No podemos asumir que el contacto va a tener los mismos efectos que normalmente se observan en los grupos mayoritarios o grupos más aventajados. El efecto sedativo del contacto, o lo que hemos encontrado en otros estudios, que el contacto en las minorías puede no necesariamente llevar a cambios sociales. Y por tanto hay que estudiar los mecanismos que permiten entender cuándo el contacto puede llevar a consecuencias más favorables y construir más confianza. La empatía aparece sistemáticamente como un factor clave, esto de ponerse en la posición del otro. ¿Cómo estimulamos
que las personas de los distintos grupos del contexto que estamos hablando tomen perspectiva y entiendan y se empaticen junto a las preocupaciones que afectan recíprocamente a ambos grupos. Las consecuencias derivadas del conflicto, para qué decir, siempre han tenido y siguen siendo estables su dimensión en el tiempo, son aspectos más realistas que hay que tomar en cuenta en la política. Y obviamente esta idea del contacto indirecto y la moderación, la mediación a través de normas, es un aspecto muy relevante porque las normas que justamente predicen contacto son moldeables. Justamente tienen esa virtud. Y la gracia es que uno las puede moldear perceptualmente, no necesita hacer acciones muy concretas, excepto asegurarse que la red propia sea una fuente de influencia normativa en quienes se ven influidos por ella. Por tanto, percibir que otros de tu red son vehículos de influencia pueden directamente impactar en las propias conductas. Por eso la importancia de poner foco en el análisis de las normas. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Roberto. También bien ajustado, pegado a los tiempos. Daniela. Vamos de nuevo a ver si la conexión me lo permite esta vez. Quizás con la cámara apagada Sí. sea más estable. Sí. Sí, confírmame, Camila, por favor, si se ve la pantalla Sí. grande. Ahora no se ve como presentación. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Daniela Chávez, soy candidata a doctora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, en convenio con la Universidad de Turku, y voy a hablarles de un artículo en coautoría con Diego Palacios, Paula Luengo, Cristian Berger y Gloria Jiménez, docentes los tres últimos de la Escuela de Psicología, y Diego, doctor en Sociología de la Universidad de Groningen. Este artículo refiere a el rol de la toma de perspectiva y el prejuicio de clase social en la formación de amistades interétnicas en salas multiculturales chilenas. Uno de los antecedentes importantes que ya se ha señalado también en esta sala es sobre el aumento creciente de las personas migrantes en el país. Desde el 2002 hasta el 2017 hubo un aumento desde un 1,3% a un 6,1% en 2017, y hubo un aumento importante, un pico importante de un 68% entre el 2017 y el 2018 en el número de visas entregadas a personas migrantes. La mayoría de estas personas se concentran en la ciudad de Santiago, provienen principalmente de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Haití. Son datos del Departamento de Migración del Ministerio del Interior del año pasado. Las relaciones interculturales en este contexto, la evidencia que nos muestra hasta ahora la evidencia en investigación en Chile, dice relación con, primero, segregación socioeconómica y segregación residencial en Chile. Inmigrantes que son percibidos como de un menor estatus, pertenecientes a un menor estatus, y son frecuentemente discriminados dentro del país. También existen altos niveles de prejuicio hacia las personas migrantes y también hacia las personas de clase social baja que están insertos en la educación municipal. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los estudiantes inmigrantes en su gran mayoría están asistiendo a escuelas municipales, dada también la segregación residencial que existe principalmente en Santiago, que es donde mayoritariamente se concentran las personas migrantes. Y por último, la evidencia también señala que la educación intercultural en Chile actualmente está reproduciendo estas normas hegemónicas de la cultura dominante
Lamentablemente se volvió a caer Daniela. Sí, Entonces recomendarle que no prenda la cámara. sí creo que la tenía apagada, pero su conexión era un poco inestable. Creo Quizás que aún si no comparte pantalla o te manda también, a ti el PowerPoint, ¿cachai? Que ya, para que pueda apagar todo bien. sí, es una buena opción. Esperemos que se reconecte. ¿Me Ahí escuchan? volvió. Ahí está Daniela. Sí, Sí. Daniela. Oh, ya, vamos a volver. Daniela, quizás otra opción ¿Sí? que proponíamos acá era que nos envíes tu presentación y nosotros la compartimos. Y tú solo Ya, nos das el audio. ya, pero por ahora está bien ahí, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí, Ya, ahí te escuchamos bien. ya, perfecto. Intentemos con esta y si no les mando la presentación. Ya. Ya. Decía que entonces uno de los principales problemas para las amistades, el desarrollo de las amistades interétnicas en nuestro país y en distintos contextos a nivel mundial ha sido la evidencia sobre la homofilia étnica, que es esta tendencia hacia las amistades con personas que pertenecen a tu mismo grupo social, tendencia hacia el endogrupo, como señalaba también Roberto recién. Y esta tendencia, de alguna manera, ha generado mayor segregación social en diferentes contextos. La homofilia en general, la homofilia étnica, a diferencia de la homofilia por sexo, que también es de los adolescentes o de las personas a asociarse a personas del mismo sexo, la homofilia étnica, en cambio, es considerada uno de los factores más fuertes de segregación. Las condiciones para el cambio pueden estar dadas por distintos factores. Uno de ellos es la proximidad, es decir, el propinquity, uno de los conceptos que se ha estudiado en la literatura, que es tener oportunidad para el contacto, es decir, disponibilidad para nominaciones de amistad en distintos contextos. Y por otra parte, el contacto intergrupal, que requiere de condiciones de al menos señalaba 4 condiciones mínimas para que se produzca el contacto, que es tener autoridades que de alguna manera refuercen la norma social positiva, que algo que también mencionaba Roberto recién. La norma social es súper importante para que se pueda dar un contacto positivo. Como mediadores psicosociales, también la literatura ha hecho énfasis en la importancia de la empatía, y una de las subescalas de empatía conocidas tiene que ver con la toma de perspectiva. Es el componente cognitivo de la empatía y se define como la preocupación por otros basados en la comprensión de sus estados emocionales. La toma de perspectiva también es un precursor de comportamientos prosociales. Hay bastante evidencia en eso, y particularmente hacia personas que son consideradas como excluidas o diversas. Estudios de Eisenberg en el 2015. La empatía y la toma de perspectiva pueden mediar también la relación entre contacto y prejuicio social. Como preguntas de investigación en este trabajo, estamos tomando escuelas con alta diversidad multicultural, por lo tanto nos preguntamos si existe esta tendencia hacia la homofilia étnica entre estudiantes chilenos y estudiantes inmigrantes que asisten a estas escuelas. Estudiantes con mayor toma de perspectiva podrían tender a nominar más a los estudiantes del otro grupo, y los estudiantes con mayor prejuicio de clase social, dado el contexto de segregación socioeconómica que tenemos en nuestro país, podríamos preguntarnos también si los estudiantes con mayor prejuicio de clase social tienden a nominar menos a estudiantes del otro grupo. Las hipótesis de trabajo son específicamente 3. La primera es confirmar la homofilia étnica en salas multiculturales, dada la ya vasta evidencia sobre esto. Es decir, los adolescentes serán amigos de sus compañeros de clase basándose en una similitud por grupo étnico. La hipótesis 2 toma como moderador la toma de perspectiva, es decir, a mayor toma de perspectiva se reduce la homofilia. Y la hipótesis 3 tiene que ver con que un mayor prejuicio de clase social, particularmente baja, podría también aumentar la homofilia, es decir, iría en un sentido contrario al efecto que tendría la toma de perspectiva. El método que utilizamos es el método del análisis de redes sociales longitudinales, tomando como red la sala de clases. Tomamos una red de afinidad
preguntamos a los estudiantes con quién generalmente ellos se juntan en los recreos, es una de las, de un proxy de amistad, asumiendo que en el contexto local con quien uno generalmente se junta en los recreos tienden a ser tus amigos. Y el atributo, por cierto, de etnicidad de acuerdo a país, a nacionalidad, es decir, un grupo de nacionalidad chileno y el grupo 2 de nacionalidad extranjeros. Las covariables de nivel individual son la subescala de empatía. Del Interpersonal Reactivity Index usamos de la escala IRI, toma de perspectiva. Por ejemplo, una de las preguntas de esta escala es: cuando estoy disgustado con alguien, normalmente intento ponerme en su lugar por un momento. Esta es una escala Likert de 1 a 5. Y prejuicio hacia clases sociales bajas, tomamos la subescala de prejuicio de clases sociales. Por ejemplo, la discriminación contra las personas de clase social baja no es un problema en nuestro país. Desde la perspectiva de las redes sociales tenemos, por cierto, estudiantes que se consideran ego, que nominan a otros estudiantes alter, y de acuerdo a esta nominación uno podría asociar a una preferencia endogrupal o no. Los datos que utilizamos son las escuelas control del programa Procívico, liderado por Paula Luengo, también coautora de este artículo, y tenemos 242 estudiantes que están distribuidos en 5 salas de clase. Como mencionaba, el atributo étnico es la nacionalidad, inmigrantes, el código 1 para los chilenos y el 0 para inmigrantes. Y la composición de nuestras salas de clase fue mayoritariamente de estudiantes peruanos, un 21%, venezolanos, colombianos, bolivianos y ecuatorianos. Y ahí está la distribución por grupo étnico, y una de las salas de clases al menos tiene cerca de un 53% de estudiantes inmigrantes. Son salas de clase que fueron parte de las escuelas de control del programa de intervención, pero que tienen un gran número de estudiantes inmigrantes matriculados en estas salas de clase. Para combinar estas 5 salas de clase utilizamos el multigrupo en Arts Siena, con datos longitudinales de los 3 primeros tiempos del programa, desde mayo del 2017 a mayo del 2018. Vamos a ver los resultados. El primer efecto, la primera hipótesis que les mencionaba es la hipótesis de hemofilia, y tuvimos un efecto significativo del estimador Semenicity, que significa en el fondo que los estudiantes sí tienden a nominar, a tener preferencias endogrupales, es decir, chilenos, estudiantes chilenos nominando a otros estudiantes chilenos, y estudiantes inmigrantes nominando a otros estudiantes inmigrantes. Para el efecto de la covariable de perspective taking, también tenemos un efecto significativo en el que un aumento de las características de toma de perspectiva en los estudiantes reduce un poco más positivamente las amistades interétnicas en estas salas multiculturales, en contraste con el prejuicio de clase social, que aumenta mucho más la homofilia, es decir, reduce las posibilidades de nominación hacia el exogrupo. Como principal conclusiones, en estas salas multiculturales, al menos las 5 salas que estudiamos con alta matrícula inmigrante, multiculturalidad no se relaciona con inclusión o integración en el sentido que promueve en el fondo las amistades interétnicas, que es una mayor inclusión de los estudiantes inmigrantes, mayor integración. Existe una tendencia reducida a través de la promoción de la empatía, particularmente de la variable que nosotros estudiamos, que es perspective taking o toma de perspectiva, en oposición al efecto que tiene prejuicio de clase social baja. Estudiantes con mayor toma de perspectiva y menor prejuicio social, en el fondo tienden a establecer mayores relaciones de amistad interétnica y con ello reducir la homofilia. ¿Cómo avanzamos y qué es lo que se está haciendo también en el programa Procívico? Que es agregar un componente intercultural a la intervención. Este es un segundo Fondesit a cargo de Paula Luengo,
en el que se promueve el contacto positivo. La idea es generar oportunidades para las relaciones interétnicas positivas, aumentando el contacto directo toda vez que se promueven valores como el respeto, la empatía y la toma de perspectiva. También podríamos preguntarnos si deberíamos de hablar, quizá esto puede ser una pregunta más para la conversación y el debate, hablar de una identidad más global o una identidad dual, como han señalado algunos autores también. En Estados Unidos se utiliza mucho el foco de la identidad dual para hablar de personas insertos en una comunidad donde se puedan establecer vínculos positivos manteniendo distintas identidades y respetando esas identidades. Podemos hablar de un nosotros en vez de un ellos, como los migrantes pertenecientes a otro grupo. A lo mejor podríamos hablar de una identidad un poco más global. Y también el desarrollo, que es uno de los efectos que intenta promover PROCIDICO, el desarrollo de un pensamiento crítico en docentes y en estudiantes a través de la promoción de valores universales y reducción del prejuicio social, como una educación intercultural, al menos en el contexto chileno que se está promoviendo. Necesitamos de acciones y estrategias concretas que puedan promover y fortalecer los lazos de amistad y las relaciones positivas entre las personas. Hasta ahí mi presentación, espero que se haya escuchado hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. De hecho, sí, se escuchó bastante bien y también te ajustaste muy bien a los tiempos, a pesar de todas las dificultades. De hecho, te había asignado un par de minutitos extra, pero Perfecto, terminaste gracias. incluso antes. Perfecto, súper. Bueno, ahora ya comienza nuestro espacio de preguntas y de comentarios, primero partiendo por Carolina Stefani, quien nos va a dar un balance sobre todas las ponencias que acabamos de escuchar, y también los invitamos a seguir sumando más preguntas en el chat para que también podamos debatir y entrar en discusión. Súper. Bueno, lo primero, felicitar a todos los expositores. Me parecieron presentaciones sumamente interesantes. Tengo que, reconocer que yo llevo un montón de tiempo estudiando migraciones y es así como un placer súper bueno y estimulante ver cómo el desarrollo, digamos, de estudios cuantitativos mucho más sofisticados, ¿no? Y cómo eso se constituye en un tremendo aporte en la discusión más amplia sobre procesos de inclusión, de cohesión, de discriminación, de convivencia, ¿no? Creo que todas las presentaciones aportan elementos, pero súper sustantivos y increíble cómo se han ido sofisticando también los análisis. Yo estoy bien lejos de lo cuantitativo, entonces no puedo hacer muchos comentarios como así más específicos o preguntas como más específicas de la metodología, pero sí pienso que hay elementos transversales a las presentaciones y que tienen que ver con la preocupación por precisamente las relaciones intergrupales e intragrupales, ¿no? La interacción social y cómo se va construyendo esta interacción social a través de conceptos como confianza, como cohesión social, como discriminación, ¿no? La homofilia étnica, y también me parece súper sugerente los cruces y las complementariedades que sean entre las distintas presentaciones, ¿no? Pensaba, por ejemplo, qué pasa si juntamos la presentación sobre confianza, ¿no? Y la pregunta por la cohesión social, en qué medida eso puede estar afectando o no. Y pensando en la importancia de la confianza, de entenderla, de medirla y también de poder identificar factores que la promueven, que la fortalecen en un escenario donde pareciera ser que la pérdida de confianza, digamos, nos tiene a todos un poquitito como nerviosos, ¿no? Y asustados. Entonces, ahí creo que hay diálogos que se pueden producir y que son tremendamente sugerentes, interesantes. Lo mismo en la presentación sobre discriminación y sobre homofilia étnica, ¿no? Cómo las relaciones o la tendencia al endogrupo favorece o no los procesos de discriminación y qué tanto de esa discriminación puede explicarse también por esta digamos, tendencia al endogrupo.
como en términos como de preguntas más generales para todos los expositores, y de nuevo, por no venir de este tipo de estudio, entonces me surgen como varias preguntas más del proceso, ¿no? Como las dificultades que ven y que observan en el desarrollo de este tipo de investigación en términos de los, ya sea las bases de datos, claro, hay varios que ya tienen y levantamientos propios, pero ¿cómo ven eso en el desarrollo de este campo de investigación y cómo se puede seguir fortaleciendo también la producción de esos datos? Los estudios longitudinales sin duda que son un tremendo aporte, pero cómo también avanzar y qué otro tipo de preguntas piensan que son importantes de hacer y en ese sentido como qué tipo de datos son relevantes de levantar. Y también la pregunta por la interseccionalidad, ¿no? También lo planteaba al final de su presentación, que siempre aparece y desaparece, ¿no? Bueno, el contexto intercultural favorece la cohesión o no, o son temas de clase, son temas de relaciones interétnicas, lo nacional, lo extranjero. Entonces, ¿cómo incorporar una perspectiva interseccional que aparece en las conclusiones de los resultados, pero incorporarla quizás antes también, ¿no? Como en las preguntas de investigación? Yo creo que ahí también hay un desafío súper importante para los estudios más cuantitativos. También otra pregunta que se las dejo así abierta, el diálogo con los estudios más cualitativos. Yo creo que se han venido desarrollando como en paralelo estas distintas aproximaciones con distintas metodologías, y quizás nos falta también desarrollar de manera más articulada un cruce entre estos dos tipos de aproximaciones, ¿no? ¿Cómo ven si es que está suficientemente maduro el desarrollo de los distintos campos para poder hacer esos cruces? Y eso, ¿qué preguntas ven también para adelante, ¿no? En estas mismas líneas y direcciones? Y invitar también a todos los participantes a poner preguntas ahí en el chat. Muchas gracias, Carolina. Yo pude rescatar una pregunta que enviaron por Alicia Sau para Damián, y dice: ¿consideraron incorporar en la investigación tipo de empleo y nivel de escolaridad en los análisis asociados a la valoración de la diversidad por estrato socioeconómico? ¿Podría existir alguna correlación entre esas dos dimensiones y el nivel de valoración de la diversidad? Esa es una de las preguntas que llegó. Y ahora abro también el espacio a la discusión. Podríamos partir quizás como por el orden de las presentaciones. Damián, Constanza, Roberto y Daniela, por favor. Ya, me parece. Bueno, gracias, pero muy buenas las presentaciones, gusto escucharlas. Gracias por los comentarios, Carolina. Cuanto a las preguntas, me perdí un poco en la primera, anoté importancia de la interacción, pero no recuerdo bien de a qué venía eso. Era como esta relación entre lo que era el contacto y la exposición a diversidad, venía de ahí. Quizás pensando más en lo que... ¿Te refieres a la que yo había hecho? ¿O Sí. a la que sí. No, pensando más en las reflexiones al final que hacías, ¿no? Un poco cómo se incorpora lo interseccional o cómo piensas que puede incorporarse lo interseccional en las preguntas de investigación. Sí, bueno, es una muy buena pregunta y un poco lo que motiva en nuestro trabajo intentar explorar efectos heterogéneos de la diversidad sobre la cohesión. En general en la literatura, bueno, como mencioné, que está súper sesgado, súper como tirada hacia países como el norte global, los Estados Unidos, Europa Occidental principalmente, donde no se explora como explícitamente esta interacción, en algunos casos, ¿no? Nosotros nos planteamos o partíamos de la base de que al final existen ciertos patrones de inmigración o ciertos patrones de asentamiento inmigrantes bien marcados como entre clase, nacionalidad, clase, de repente, no sé, racialidad, etcétera, en Santiago. Y por eso consideramos importante como
hacernos cargo al final como de estos distintos tipos de barrios a los cuales llegan distintos tipos también, de distintos orígenes, distintos inmigrantes. Y en ese sentido quisimos por ahí tratar de hacernos cargo como de esa interseccionalidad, entendiendo al final de cómo existen factores estructurales más fuertes en el caso de Santiago, como es esta segregación espacial, esta segregación socioeconómica, y cómo la diversidad se inserta entre estos patrones estructurales, que también un poco la crítica que se le hace harto a Putnam y a una serie de autores que ven como desde justamente la exposición territorial efectos de la diversidad y de cómo al final esa exposición es muy difícil separarla realmente de estas variables más macro o más estructurales dentro de las cuales se inserta esta diversidad. Nosotros quisimos hacernos un poco cargo de eso, parcialmente yo creo que lo logramos y al final encontramos que justamente era, cuando pesa el territorio, lo que más importa en realidad es las condiciones de marginación. Eso por una parte, no sé si queda... Y en cuanto a la siguiente pregunta sobre el tipo de empleo y nivel de escolaridad, nosotros incluimos una variable de nivel de escolaridad en el sentido como de controlar por la escolaridad a las personas a la hora de ver cómo éstas se ven afectadas por la diversidad para medir cohesión. El tipo de trabajo sería interesante en el sentido de ver si es que, dependiendo de la profesión que se empeñan las personas, ahí ya podríamos entrar como en lo que es contacto, ¿verdad? Nosotros vemos más que nada exposición en un contexto residencial. Quizás pueden haber ciertos trabajos donde las personas estén o más expuestas o derechamente tengan contacto con personas de los sexogrupos y eso podría efectivamente generar un efecto o una mediación, ¿verdad? Que es lo que se habla en la literatura, de cómo el contacto media este efecto como residencial. Sería interesante, de repente, para un poco también lo que comentaba Carolina, cómo podría dialogar este trabajo con el de confianzas. Efectivamente, el contacto asoma como una variable relevante en el sentido de la generación de vínculos. Y ahí quizá el tipo de trabajo o también dónde la persona estudia, en qué contexto estudia, etcétera, pueden ser bien relevantes. Eso. Gracias por las preguntas. Ahora puedo pasar, ¿contesto yo? O sea, más que nada quería, bueno, que estuvieron muy buenas las presentaciones, en general, como que las disciplinas son más de la psicología, entonces hay como cosas que no manejo tanto, yo vengo más del mundo de la sociología, educación y estratificación social, entonces ahí encuentro como lo que comentaba Carolina, que sería súper interesante, especialmente yo creo que en el trabajo de Daniela, se puede hacer mucho ahí pensando como en como mi interés, como en el caso de los diseños más experimentales para medir discriminación y ese tipo de cosas. Pero en ese sentido también pensando un poco en como vinculación con los métodos o con investigación cualitativa. Bueno, en la presentación yo no me enfoqué en eso, pero hay, bueno, es lo que más se ha producido en Chile y hay mucha literatura sobre el tema, y por lo mismo yo ahora no presenté temas de mi tesis propiamente tal, pero es algo que principalmente a mí me parece como súper necesario porque la evidencia, bueno, Carolina tiene mucho material sobre eso, pero en temas, por ejemplo, de educación que yo trabajo, claramente hay mucha literatura sobre prejuicios, cierto trabajo en aula, con estudiantes de Perú, Bolivia, Colombia, de Venezuela, como es algo más reciente, yo personalmente no he encontrado, pero en ese sentido siento que es como un desafío necesario, pero yo creo que en muchas disciplinas, como poder hacer, discutir como los métodos distintos, porque finalmente las teorías o lo que uno quiere testear es como la misma lógica, o sea, como que nos interesan las preguntas similares, queremos aportar de manera similar, pero falta, yo creo, por lo menos lo que he visto, como una vinculación más fuerte entre eso. De todas maneras, como también tomando un poco
eso también con la interseccionalidad. También en esta literatura más cualitativa yo creo que está mucho más logrado, por ejemplo, temas de género y migración. En temas cuantitativos, yo creo que ahí nos falta un poco más, y personalmente tampoco lo he desarrollado tanto. Yo siento que lo que he visto yo, que no hay tanto, como hay estudio, pero quizás falta más dato cuantitativo, entonces como que se está explorando, o sea, no sé si explorando, pero analizando como estos datos más recientes para luego poder pasar como a esta siguiente etapa, que los estudios cualitativos están mucho más desarrollados, entonces como que van en paso más adelante. Entonces, en ese sentido también sería súper interesante. Y bueno, yo mi idea como de esta presentación era como motivar también el tema del uso. Bueno, yo sé que en psicología ocupan bastante la escala y esto, sea también, bueno, hay estudios en educación que yo conozco más que ocupan cierto medida en discriminación, prejuicios, pero como decía, hay poco como para ir midiendo como estos prejuicios o discriminación de manera implícita que también nos podría aportar. Como en la literatura. Entonces creo que a partir de esto y todo lo que presentaron, como que hay muchas preguntas que quedan abiertas, y siento que yo igual no llevo tanto tiempo como investigando sobre migración, entonces, pero veo que hay mucha literatura, entonces como súper interesante como que se vaya desarrollando más este tipo de estudios, pensando que ya en los últimos años estos son fenómenos cada vez más relevantes en nuestro país. Y eso. Gracias. Gracias, Constanza. Roberto. Muchas gracias, muy entretenido el panel. Ciertamente tenemos mucha comunalidad en preguntas que están obviamente interactuando todo el rato, así que creo que quedó un buen panel desde el punto de vista de poder situar preguntas que son capaces de dialogar, especialmente el tema de la interacción, los temas de discriminación, la confianza, como distintos temas que realmente están a la base de este problema, que como mencionaba Damián, hay toda una discusión. Putnam ha sido todo un objeto de crítica con su idea asociada a que la diversidad puede ser una fuente importante de conflicto, y efectivamente en Chile hemos estado generando evidencia en ELSO. Ya tenemos un trabajo muy avanzado en que mostramos, por ejemplo, donde aumenta la proporción de migrantes en las comunas, aumentan dos cosas. Aumenta la disposición a tener interacciones negativas, es decir, la idea de Putnam, de que haya más conflicto, pero también aumenta la posibilidad y la oportunidad de contacto, de interacción positiva. Entonces, esas dos vías llevan a resultados muy distintos. Si bien es cierto, aumenta el contacto negativo, los datos que tenemos ya en 2 encuestas nacionales nos dicen que eso no se traduce en menos deterioro de la confianza, indirectamente, en un modelo multinivel. Pero cuando tú tienes más oportunidad de contacto, es decir, barrios más diversos, hay más probabilidad de que tú confíes en lo otro y aumenta la probabilidad de contacto. Entonces el contacto, a propósito de lo que preguntaba o comentaba Damián, es un mecanismo muy importante de tomar en cuenta. Toda la evidencia que hemos recolectado en Chile ya por años, y ahora felizmente en muestra representativa, y ahora longitudinalmente, es que si no hay contacto, no hay interacción, como lo muestran los trabajos de Daniela, en la sala de clases, en esos contextos, o en los barrios. En el módulo anterior discutíamos acerca de los barrios, la importancia de los barrios. Esos son lugares donde nosotros debiéramos promover la emergencia de nuevas normas que estimulen la interacción. Y eso es lo crítico, porque tú puedes vivir en barrios de mucha diversidad cultural y eventualmente estar segregado. Aunque vivas en los mismos barrios, no juntarte con esas personas, no interactuar con eso. A propósito les cuento de lo que estaba comentando María Constanza. Nosotros estamos embarcados en probablemente uno de los proyectos más ambiciosos, pero también desafiantes que hemos hecho en años en nuestro equipo, y vamos a hacer un experimento de campo, Field Experiment, en comunas donde hay alta presencia migrante, Santiago, Estación Central, Independencia, y estamos combinando, a propósito de la discusión que estamos en este grupo, por eso lo menciono, entrevistas caminando. Vamos a hacer los famosos walking interviews, que son métodos muy importantes, son cualitativos para entender las trayectorias de la gente en los territorios. Vamos a hacer muchas entrevistas en profundidad para nutrir
y entender por qué las personas se mueven y dónde se mueven dentro de esos territorios, en estas comunas que estoy hablando. Y además vamos a incluir medidas completamente alejadas del riesgo de la desigualdad social, como mencionaba María Constanza, y esperamos, si nos funciona, a ocupar esto. Vamos a georreferenciar datos de la manera en cómo las personas funcionan en sus territorios, qué lugares circulan y dónde se mueven. Y lo vamos a hacer además longitudinalmente. De manera que nosotros podemos literalmente tener 9 billion data points en los años que vamos a estar viviendo. Vamos a seguir esta red de interacción, si es que no funciona, para ver por dónde se mueve la gente, cuáles son los lugares que habita y por qué razones la habita. Y si las intervenciones de campo que vamos a hacer funcionan, vamos a crear oportunidades para que esas redes, por ejemplo, se empiecen a mezclar más y dejen de estar menos disociadas, eventualmente. Entonces aquí les menciono esta historia porque estamos combinando métodos cuantitativos, cualitativos, experimentales y mediciones no intrusivas y mediciones tradicionales como los cuestionarios de autorreporte. Yo creo que tenemos que avanzar hacia los multimétodos en esto, porque eso es lo que realmente nos empieza a sacar estas, a veces, concepciones rígidas que tenemos en nuestras teorías y nos empiezan a entregar información mucho más confiable y que tenga validación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Yo creo que este panel nos ayuda a entender eso y después sometamos al rigor técnico, estadístico y también de la calidad de los datos cualitativos para que esta agenda que tenemos en todo este grupo y en muchos otros en el país se pueda nutrir de esto, digamos. Yo creo que lo que hemos aprendido hoy día, yo he aprendido muchísimo de ver, y me encanta ver que hay gente que está explorando distintos métodos con distintos datos y datos complejos, lo que cuenta el programa de ProCID, lo que lidera Paula, donde está Gloria, Cristian Berry, bueno, la Daniela y otras tantas personas, Patricio Cuncí y otros colegas, son programas de alta complejidad, porque meterse a intervenir espacios escolares no es lo mismo que pasar un cuestionario. Aquí hay que hacer trabajos que demandan mucha energía, entonces todo ese esfuerzo yo creo que va a reeditar trabajos de alta calidad como lo que está presentando Daniela, así que me voy muy contento de este encuentro, de aprender tanto. Eso. Gracias, Roberto. Daniela, nos quedan solo 2 minutos porque después viene otra ponencia en la sala principal y con eso ya también cerramos. Bueno, quisiera yo hacerme un poco cargo del concepto de interseccionalidad que mencionaba Carolina, que también es uno de los conceptos teóricos que trabajamos nosotros en el artículo y que me parece interesante mencionarlo desde las identidades sociales. Al menos en el contexto chileno en el que nosotros nos desenvolvemos, la interseccionalidad, al menos entre clases sociales y etnicidad, me parece que es, bueno, central y súper complejo a la vez. Hemos igual discutido, yo me imagino, durante estos últimos meses sobre la importancia de cambiar estructuras sociales en nuestro país, estructuras de segregación socioeconómica, estructuras de un montón de desigualdades sociales, y este paradigma de las clases sociales o la interseccionalidad entre clases sociales y etnicidad me parece que es súper fundamental empezar a cambiar un poco la base que origina todo esto. Y bueno, partiendo una de esas bases es el reconocimiento que no hemos hecho también en nuestros pueblos originarios y que también de ahí se ha generado una seguidilla de discriminaciones o de un contexto, digamos, propicio para también la discriminación o el prejuicio, etcétera. Y el cómo las personas interpretan y reaccionan a este contexto social me parece que es fundamental. Y cómo integramos en nuestras experiencias. Particularmente a mí me llama la atención que en estas escuelas municipales en que podríamos tomar, por ejemplo, las experiencias de marginalización de los grupos sociales más bajos, chilenos, existe también discriminación hacia personas que son migrantes y que probablemente también viven otras experiencias de marginalización. Entonces me parece que eso es súper complejo en Chile sobre todo. Y bueno, como mencionaba Roberto, me parece que uno de los desafíos como sociedad es trabajar lo que en otras intervenciones, por ejemplo en Estados Unidos, trabajan en intervenciones con foco racial, el conscious engagement, que es en el fondo desarrollar un poco ser un poco más crítico, digamos, desde la escuela,
con el rol que tenemos como personas hacia una educación intercultural que es, digamos, tan base para nuestra sociedad y para todas las sociedades que son multiculturales en diferentes sentidos, no solamente en términos étnicos, sino que somos sociedades diversas aquí y en todas partes. Y eso me parece que puede ir cambiando la norma. La norma social es la que tenemos que ir reforzando diariamente como ciudadanos y también desde la institución. Si eso no pasa, digamos, de manera combinada y conjunta, creo que todo se hace mucho más complejo. Me parece que ese punto de la interseccionalidad entre clases sociales y etnicidad, al menos en Chile, me parecía central retomarlo. Muchas gracias, Daniela, y también a todos los presentadores y presentadoras, y por supuesto a los participantes que hoy nos acompañaron. Con esto damos cierre a esta mesa, y en el chat les dejé el link para la ponencia que viene ahora en la sala principal. Nos vemos en unos minutos y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.